José Ramírez, en la primera parte de su video, nos da una cátedra de lo que es el amor. Una cátedra de una persona sin formación alguna es muy peligrosa. O sea, la palabra de Dios tomada por un ocurrente que se dice pastor elegido por Jesús. Eso no existe y él lo demuestra aquí. Dice que el amor, que las iglesias no deben tener ni centros de ayuda para el indigente, ni hospitales, ni deben repartir comida al pobre, en fin, hasta ni recoger juguetes ni nada, porque hay otras instituciones que según él, Dios puso en la tierra para que hicieran eso. Que el hombre solo tiene que dedicarse a alabar a Dios y que el ser humano en sí no importa, que no tiene importancia, que solo vinimos para alabar a Dios. En su rato en que habla del amor, habla un montón de incoherencias que hasta que cansa, realmente cansa, y da la señal exacta de por qué Jesús gastó 3 años de su vida para formar a los maestros y no va a poner a un pobre indocto como maestro letrado a decir semejante cosa. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su hermano José Ramírez, prisionero de Jesucristo por causa de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy en el libro de 1 Corintios capítulo 13 para ministrar algo de lo que Dios pueda ministrarme a nuestras vidas, para que podamos entender muchas cosas, que sea el Espíritu Santo que me use, que sea el Espíritu Santo que esté compartiendo estas palabras a través de todos los que estén viendo este video. Esto es para una edificación, para un crecimiento espiritual. Estos videos son para combatir aquello falso, aquella falsa doctrina, para que ustedes puedan comparar en la Biblia lo que yo les estoy predicando, lo que yo estoy tratando de inculcar acá en la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leerlo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice a la letra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es atancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya. Ese es el amor de Dios, el amor ágape, porque están varios tipos de amor: del amor fraternal, del amor filial, del amor ero y el amor ágape. Entonces, con este amor es el que Dios quiere llevar a su iglesia a un crecimiento, que podamos soportarnos cada día unos a los otros, que podamos crecer en este amor, porque a mí de nada me sirve de que yo tenga todo lo que tenga, o haga todo lo que haga, venda mi cuerpo, haga todo lo que haga y no tenga amor. Dice que no me sirve de nada, no soy nada, de nada me sirve. Pero hoy en día
las iglesias están muy erradas, muchos concilios, muchas iglesias haciendo obra, ¿cómo es que se le dice a esto? Haciendo obra de caridad, de peluquería, dándole comida, ropa a los indigentes. Y no está mal, no lo critico. De que tienen centros de rehabilitaciones, muchas congregaciones. La otra vez fui ahí a una campaña donde fuimos invitados y entonces el pastor que predicó tenía un centro de rehabilitación. Y dice que bueno, él era el pastor, el presidente y tenía varios cargos ahí. Y entonces no sabía ni cómo hacer muy bien ahí. Pero la cosa es que, ¿para qué Dios dejó a las autoridades civiles y militares? Para que se encargara de lo que son los huérfanos, las viudas y del ministerioso, del extranjero. De todo esto se tiene que encargar lo que es la parte de las autoridades civiles y militares. Por eso Dios dice que oremos por esta gente para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, hoy en día esa labor también la ha agarrado la iglesia. Y la iglesia ha querido ser más buena que Dios. La iglesia ha querido perder su principal labor, que es adorar a Dios. Eso fue la labor por la que estamos aquí, para adorar a Dios, para que brillemos delante de tanta oscuridad, para que nosotros resplandezcamos, para que nosotros seamos lo mejor, un holocausto a Dios, no para que estemos haciendo tantas cosas, quitándole el trabajo también a las autoridades civiles y militares. No, hagamos y concentrémonos en lo de Dios. Y a veces hay servicio y no vamos al servicio, pero a veces hay cosas que hacemos que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, tenemos que saber bien el rol en el cual Dios nos ha mandado. Examinamos bien las escrituras. Entonces dice que si yo tengo amor, que si no tengo amor, yo puedo vender mi cuerpo, puedo dar comida, puedo hacer X, puedo hacer todo lo que haga, o si no tengo amor, de nada soy, estoy perdiendo mi tiempo. El amor es lo principal. Siempre todo tenemos que hacerlo en amor, porque Dios se goza es en el amor. Dios por su amor es que lo castiga, Dios por su amor es que lo juzga, Dios por su amor es que hace lo que hace. Es el principal, el amor. El amor todo lo soporta, todo lo espera, todo. Entonces tenemos que estarles dados al amor. Crezcamos cada día en amor. Y si no tenemos amor, pidámosles a Dios que Él nos va a dar amor en abundancia. Él nos va a detener en el carril, a que amemos a nuestro hermano, a que amemos la obra de Dios, a que amemos lo que estamos haciendo. Dios es el que nos va a dar tanto amor que nosotros no nos va a caber en el corazón, no nos va a caber en el ser, nos va a envolver tanto de amor que nosotros vamos a quedar perplejos, que nosotros vamos a poder amar a nuestros enemigos. Nosotros vamos a poder hacer cosas que antes no hacíamos. Pidámosles amor a Dios. No seamos hipócritas y salgamos del paso con el hermano X odiándolo, no. Porque esa oración no va a subir al techo. Ese holocausto o ese cántico, esa oración no va a pasar al techo. Metémonos en la brecha con Dios. Pidámosle amor a Dios y soportemos cada día más. Dice que el amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. El amor siempre, nunca deja de ser, porque el amor es el amor de Dios, que quiere que los cristianos tengamos ese amor y amemos a nuestros enemigos con el amor de Dios, para que agua de fuego acumulemos en su cabeza. Así lo dice la Biblia. O sea, pero con el amor es el que vamos a poder ser todo. Se dice que los locos tienen un momento de lucidez, y aquí José Ramírez encuentra un punto donde casi tiene lucidez. Aquí habla de que no se le puede ser demonio a un servidor de Dios, a un hijo de Dios.
y eso es cierto. Pero José Ramírez viaja a los chats del padre Luis Toro, y desde que entra es insultándolo, retándolo, diciéndole demonio, que se arrepienta, etcétera, etcétera, etcétera. El respeto lo olvida. Todas las palabras que él está diciendo en este video las olvidan ellos cuando entran a los chats del padre Toro. Pero casualmente lo que él empieza a decir aquí, poquito a poco se empiezan a describir ellos mismos. La lengua se mueve muy fácil, pero cuando se mueve sin preparación, se vuelve como la espada de Damocles. Los corta profundo a ellos mismos, y podemos escuchar esta parte del video en que se pierde un poco la monotonía, porque uno ya se da cuenta y lo conoce a él, y conoce a los protestantes que entran solamente a intentar diluir la palabra de Dios, a los chats del padre Toro. Hoy día yo veo muchos cristianos evangélicos, muchos seguidores de Cristo, peleando por la internet, peleando por esto, haciendo blasfemar el nombre de Dios y haciendo tantas cosas que dejamos mal el nombre de Dios. Que si no se soportan, que si este habla de esta, este llama a esta demonia a una hija de Dios. Mira, una reflexión. A un hijo de Dios, a una mujer de Dios, repréndalo, examínelo, pero tenga discernimiento, porque usted no puede estar llamando demonio a todo el mundo. No puede estar llamando demonio o que tiene espíritu de esto a todo el mundo. La iglesia de Dios es caca y la iglesia de Dios se respeta. Ahora, a los falsos, la Biblia sí dice que son unos perros. ¿Por qué los falsos se dividen de la iglesia? ¿Por qué nuestro Señor divide a los falsos de la iglesia? A los falsos le podemos decir lo que ellos se merecen, porque son falsos, pero a la iglesia de Dios no. La iglesia de Dios, Dios es pura y sin mácula. Dios la ha hecho lo mejor, sacerdocio, lo ha hecho príncipe y lo ha lavado y lo ha redimido con su sangre. No venga usted a suciarla, no venga usted a tratar de decir que no, hermano, está blasfemando. Tenga mucho cuidado. La iglesia de Dios es caca y se respeta. Lo de Dios, que si hay unos débiles, que esto, hay que exhortarlo con amor. Hay que exhortarlo y llamarle la atención. Y si es menester llamar aparte y llamarle la atención, sí, ok, está bien, comparto eso. Porque la exhortación viene de Dios. Porque eso viene de Dios. A los falsos sí, hay que decirle que es del diablo. Que se van para el infierno. Que si tienen demonio. Que si esto. A eso es lo que combatía Jesús. Pero Jesús le decía a los que creyeron después, hijo del diablo, porque estaban haciendo en ese momento la voluntad del diablo. O sea, no se lo dijo a la iglesia. No. O sea, no se lo dijo a los apóstoles. No. Jesús se lo dijo a gente que no estaban haciendo la voluntad del Padre. A gente que estaban haciendo cosas del diablo. Y sí le dijo, están viviendo bajo la voluntad del diablo y son hijos del diablo. Pero no habían llegado todavía. Pero cuando llega, Dios los redime, Jesús los redime. Y ahí pasamos a ser hijos de Dios. O sea, ¿vamos a tener dos padres todavía? No entiendo. Ahora que hay hermanos, que hay hombres que quieran jugar también con Dios y quieran jugar con el diablo, ya eso es otra cosa muy distinta. Pero también, para eso Dios nos dio el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu. Para que uno, cuando esté predicando, no caigamos en emocionalismo, decirle diablo a todo el mundo. Le podemos decir diablo a los falsos o a los que no están llegando a los pies todavía, con mucha sabiduría. Decirle porque están haciendo las obras. Pero aquellos que están en la iglesia, que están en dos aguas, que están jugando un ratico aquí con Dios y están jugando un ratico con el diablo, con las cosas del mundo, a eso sí podemos también decirlo y catalogarlo, que están haciendo la voluntad del Padre, del diablo. ¿Por qué? Porque no pueden servir a dos señores. Pero hay hombres y mujeres
que se están consagrando para Dios. Y ese hombre, esa mujer, no le podemos decir hijo del diablo, porque cuando está ese hombre, esa mujer haciendo la voluntad de Dios, nos metemos en problemas con Dios. Nos cae juicio de parte de Dios, porque estamos blasfemando al hermano que está metido en la presencia de Dios. Y Dios le dio un discernimiento para que usted sepa que ese es hijo que Dios lo ha redimido con la sangre de Jesucristo. Ese no es un diablo. Ese es un hombre, un seguidor de Cristo y merece respeto porque está haciendo la palabra de Dios. Dice en el libro, en la Biblia dice que estos hombres deberían honrarlo porque están haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que predicamos la palabra de Dios, aquellos ancianos que están en la palabra de Dios haciendo la voluntad de Dios, porque si hay hombres que estamos haciendo la voluntad de Dios, estos hombres hay que honrarlos, lo dice la Biblia. Merecen respeto. Merecen respeto. Bueno, aquí José Ramírez muy posiblemente va a pasar a la parte del resentimiento, donde a él le duele que los otros pastores mayores que él, los que tienen 50 años, supuestamente él dice tener 20 años, pero no, como dice, se debe tener 37 años. No lo respetan, no quieren nombrarlo como pastor, no quieren nombrarlo como obispo, como él quiera, en qué punto de su jerarquía él quiere estar. Y este resentimiento se le sale cada vez que hace un video. Si aquí no me equivoco, él va a empezar por ese lado. Él va a reclamar que a él no lo dejan tener la chupeta. Pero a otro hombre que está en jugar con el evangelio, que quieren disfrazarse, a eso sí se merecen todo lo que diga la Biblia de diablo y lo demás, porque hay hombres disfrazados dentro de la iglesia. Hay hombres que se visten de oveja y están disfrazados para hacerle errar al pueblo de Dios. Para eso tenemos el discernimiento, para discernir quién es y quién no es. No podemos decirle a todo el mundo, tú eres o tú tienes demonio. Porque si usted fue redimido con el Espíritu Santo de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, yo no creo que el Espíritu Santo vaya a morar con el espíritu de un demonio dentro de un templo. No creo. ¿Es el Espíritu Santo o es el demonio? Pero alguno de los dos tiene que estar ahí. Pero la iglesia no se le mete demonio. A la iglesia está el Espíritu Santo gobernando cuando dejamos gobernar. Ahora, cuando no le dejamos gobernar el Espíritu Santo, dice que entran aquellos 7 más 1 más. Entonces, Dios nos da un discernimiento de espíritu para saber. Porque sí hay, yo no digo que no hay. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Sí los hay. Y adentro de la iglesia también. Adentro de la iglesia también. Sí los hay. Yo no lo digo que no los hay. Pero Dios le da el discernimiento para saber. No catalogue a todo el mundo como hijo del diablo. Porque habemos hombres de Dios haciendo la voluntad de Dios. Haciendo esta palabra, tratando de que la iglesia reciba una gran edificación, tratando de llevar a la iglesia a la presencia de Dios, tratando de que la iglesia crezca. Esa es la meta de los ministerios, llevarla a la iglesia a la presencia de Dios, llevarla allá donde Dios quiere que la llevemos, sin mancha y sin arruga. Pero tenemos que dar nuestra propia vida aún, si fuera posible, por amor a nuestros hermanos, porque este es el amor de Dios. Cuando uno se da nuestra vida por causa de la palabra de Dios, por causa de la iglesia, este es el amor ágape, porque ya yo no tengo que buscar nada en mí, ya yo estoy completo en Dios, yo tengo todo, Dios me lo dio todo. Y aunque me haga falta algo, Dios me lo va a añadir. Pero no dice la Biblia que nos preocupemos por buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Yo creo que es así. Yo lo he vivido y lo he experimentado. Yo quiero también compartir con mis hermanos también que vivamos la palabra de Dios. Porque de nada me vale a mí estar hablando aquí
tanta palabra y tanta babosería y tanta cosa y poniéndole yugos a otros que no puedan llevar cuando yo no lo llevo? Me vuelvo en un hipócrita, en un fariseo hipócrita. Me vuelvo yo por causa de mí mismo, porque estoy predicando algo que no estoy viviendo. Entonces, no predique lo que usted no está viviendo. Hoy estoy predicando tanta cosa, tanto esto, y exhortando y todo lo demás por emocionalismo, pero allá afuera soy peor que el diablo. Allá afuera soy un disfrazado, allá afuera me descubro. Dentro de la iglesia soy un santo y acá afuera estoy viviendo una vida que no agrada a Dios. Dios quiere que seamos santos en la iglesia, en el mundo, en el trabajo y en la casa. En todo el entorno donde nosotros estemos, seamos santos, santifiquémonos cada día más para Dios. Dios quiere que demos testimonio de Él, porque andan muchos hombres y mujeres dando mal testimonio, dando el qué hablar, peleando aún. José Ramírez tiene el concepto de lo que es correcto y lo que no es correcto. Hasta aquí él va hablando palabras que parecieran tener coherencia. Pero ahí mismo él se encierra porque dice que apenas salen del templo, apenas salen a la calle, son otras personas. Y es cierto, José Ramírez apenas entra al chat de el Padre Toro, empieza a blasfemar, a insultar. Y cuando ya deja tranquilo al Padre Toro, empieza a tratar de engañar a los católicos que según él va a encontrar débiles en la fe. No entiende que está metido en un lugar donde ya el Espíritu Santo hizo su trabajo por medio del Padre Toro. Y cada vez que entra ahí tiene que salir vencido, tiene que retirarse. Como gracias a Dios ahora todos los protestantes que entran ahí al final se desesperan, insultan y empiezan a despedirse solitos. Si el video vale de algo es para ver la hipocresía con que se predican los protestantes, la doble cara que tienen ellos y la misión que les tiene encargado el demonio para ir a raptar almas. Evangélico, una vez iba yo de mi trabajo, iba hacia mi casa y vi 3 evangélicos discutiendo, y conocí que eran evangélicos porque el uno le hablaba por la palabra, el otro sacó la Biblia, y el otro la Biblia, y el otro contendía por la palabra. Y yo, qué vergüenza, yo iba a sacar la Biblia en ese momento para leerla y me dio vergüenza. Eso da vergüenza, eso es un relajo y Dios está triste. El Espíritu Santo lo contristamos de tal manera que ya lo tenemos ahí. El apóstol Pablo dice que al Espíritu Santo no lo contristemos y lo tenemos contriste. Pues es que no se ven que el Espíritu Santo está haciendo tantas maravillas, porque cuando no hay incredulidad, hay es pelea, hay es contienda, hay es chisme, hay es tanta apatía, hay es tanta cosa que no dejamos que el Espíritu obre. Dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará, pero eso es una gran mentira. No se hace. Decimos una cosa y tratamos haciendo otra. Si eso fuera así, ya estuviéramos saturados de Dios, no estuviera la partida, no estuviera la contienda, estuviéramos ya en un nivel de gloria sobrenatural, estuviéramos dando un buen consejo, estuviéramos metidos en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, estuviera Dios obrando por milagros, estuviera Dios haciendo tantas maravillas, así como hizo con el apóstol Pedro, que cuando nada más con la sombra, imagínate tú, nada más sacaban a los enfermos y lo ponían ahí, nada más la sombra, al pasar la sombra lo sanaba. Imagínate el grado de espiritualidad donde estaba. Y así quiere que nosotros estemos también hoy en día. Aquí José Ramírez tiene un lapsus, porque él reconoce la santidad de Pedro, que hasta pasando él y su sombra, con solo la sombra se cura a la gente, y que la gente salía a las calles para que él los curara. Y reconoce la gran sabiduría de Pedro, reconoce muchas cosas, reconoce y está reconociendo la iglesia de Cristo.
Pero cuando se da cuenta, él reacciona y dice que se corrompió cuando Constantino funda la Iglesia Católica. O sea, él demuestra su ignorancia, lógicamente, porque él sigue la misma prédica de los ignorantes evangélicos. Todos sabemos que en la historia de Constantino él fue perseguidor de los cristianos, de los católicos. Él tiene que haber matado católicos, ahí no hay ninguna discusión. Sabemos que es la madre de Constantino la que se convirtió y la que le insiste a él que se convierta. Y sabemos que Constantino pidió una señal y Jesús le puso en un rayo de luz en el cielo una cruz, y ahí Constantino entiende y libera a los cristianos católicos. Ya no tienen que predicar en catacumbas, y el Imperio Romano adopta la religión de su emperador. O sea que a partir de ese momento los romanos pasan a ser católicos. Esto lo ignora o lo pretende ignorar José Ramírez a propósito, pero el poder de Dios hizo casualmente que los romanos se volvieran católicos, y ese signo, ese milagro, él no lo puede entender. Nunca lo podrán entender los evangélicos. Entonces él ahora empieza a justificar el por qué él dijo esto y por qué, según él, la Iglesia Católica se corrompió. Pero la iglesia se corrompe en el año 313, cuando Constantino mete a la iglesia dentro de la política, porque en ese tiempo atrás la iglesia era una iglesia perseguida, y la iglesia era fiel a Dios cuando era perseguida, que daban su vida por el evangelio, daban su vida por Dios, no querían que el nombre de Dios fuera blasfemado, es más, preferían morir quemado, siendo metido en ollas hirviendo, siendo ahorcado, prendido, siendo acerrajado, siendo vituperiado, siendo muerto, mordido por lobos, por tantos leones, por tantas cosas que le hacían, pero no querían negar el nombre de Jesucristo. Quería mantener siempre el nombre de ese Rey bello y precioso por encima de todas las cosas. Esa era la iglesia. Pero cuando llega Constantino, que mete la iglesia dentro de la política, la iglesia empezó a corrompirse. Y desde ahí la iglesia no ha podido levantarse. La iglesia está sufriendo decadencias desde el año 303. Lea la historia para que vea. Y lea la historia de la iglesia. Cómo era la iglesia antes de Constantino y cómo es la iglesia ahora después de Constantino. Que todavía la iglesia... Aquí José Ramírez nos dice que no contaban con su astucia. Con lo que él dijo, ahora aprovecha para meter su campaña política. Él dice que la Iglesia Católica dejó de ser perseguida, dejó de ser asesinada y dejó de ser santa. Él pretende que todo el tiempo estén matando católicos. Y gracias a Dios, pues con la conversión de Constantino todo eso se detuvo. Pero José Ramírez, según él, no, la iglesia tiene que ser maltratada, porque si no, no tiene santidad. Y según él, ellos o él es la iglesia porque él es maltratado, a él no le creen, a él no lo quieren como pastor. O que las sectas son sufridas. Claro que tienen que ser sufridas si son partes gangrenadas del cuerpo que se amputaron ellas mismas, que morirán, que mueren a cada rato. Una secta no existe, una secta la funda un pastor que muere y se muere su secta, no es iglesia. Dios tiene un remanente, sí, Dios siempre tiene un remanente fiel, un remanente al que Dios siempre está tratando con él. Y por medio de ese remanente quiere que la iglesia también se levante, puede ser remanente. Pero Dios tiene su remanente, como se lo dijo a Elías. Y Elías pensaba que él era el único, pero tiene siempre su remanente. Y en ese remanente es el que permanecemos siempre buscando la presencia de Dios,
Dios me le bendiga, Dios le guarde. Estas son unas pocas palabras que puedo compartir con ustedes, esperando que las examinemos y esperando que sean también de un crecimiento espiritual. Examinémonos la Biblia y veremos que vamos a crecer. No preguntemos. Aquí José Ramírez señala otra vez su propio error. Él dice que no le tenemos que preguntar al pastor, lógico, el pastor no es una persona calificada. Que no le preguntemos al hombre, no le hagamos pregunta alguna a un hombre. Que le preguntemos al Señor. Pero el Señor dejó sus sacerdotes, sus apóstoles, sus embajadores para poder preguntar, porque la palabra de Dios es muy difícil de entender, y si vemos a José Ramírez tiene un espagueti cerebral que ni él mismo sabe lo que está diciendo. En este punto todavía las incoherencias son completamente ilógicas. Que si estamos, preguntemos a pastor, no le preguntemos cosa a hombre alguna, preguntémosle a Dios, tengamos a Dios como nuestro mejor amigo, como el centro de todo, que Dios sea en todo momento. Y ahí verá que vamos siempre a poner a Dios en primer lugar. Y Dios va a revelar. De repente no hoy ni mañana, de repente pase meses, un año, pero Dios, estoy seguro que va a revelar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a Dios de primer lugar y estamos siendo pequeñitos. No nos hagamos grandes, no nos engrandezcamos, ni hagamos que nos digan reverendo, ni hagamos llamar doctor o maestro o X. No, seamos siempre humildes y siempre buscando a los pies de Jesucristo. Porque ahí Dios nos va a engrandecer y nos va a exalzar, nos va a poner en alto y nos va a dar reconocimiento y nombre, sobre todo nombre, nos va a dar sobre esta tierra nombre de renombre. Pero que sea Dios, no seamos nosotros. No seamos nosotros, porque nosotros entonces vamos a estar quitándole la gloria a Dios cuando... Aquí José Ramírez revela la mayor ignorancia. Pobrecito, él no tiene preparación. Y casualmente él reclama que otros tienen mejor puesto que él, porque o son reverendos, o son letrados, o son estudiados. Olvida que Jesús inició su peregrinar a los 30 años. Y él se bautiza y va por sus apóstoles y camina con ellos y empieza a enseñarles. Para enseñarles todo lo que necesitan saber, tarda 3 años. A los 3 años ya encuentra la cruz y tiene que ya terminar su misión en la tierra. Pero José Ramírez reclama que no, que eso no es así, que él tiene la gracia de Dios aunque sea un ignorante, que él nunca ha recibido formación alguna, pero que se inspira y que él lee la Biblia y que con solo leer la Biblia es suficiente para hacer estos videos. Escúchenlo bien y se dan cuenta de su pobre entendimiento. Digamos, yo soy el reverendo X y esto, yo estudié licenciado, tengo 5 doctorados como Rafael Ramírez, tiene 3 en teología, en Biblia tiene 3 doctorados, tiene 1 en este y 1 en X, y tengo tanto doctorado y soy un reverendo y tengo apóstol y aquello y soy mejor que Dios y lo demás. No, hermano, dejemos que sea Dios el que nos evalúe, el que nos engrandezca, que sea Dios el que cada día dé testimonio de nosotros. Nosotros no demos testimonio de nosotros mismos, porque si nosotros damos testimonio de nosotros mismos, nuestro testimonio no es válido. Que sea mejor Dios mismo que dé testimonio de nosotros. Dios, a través del don de discernimiento, del don de interpretación, Dios va a obrar a través de su espíritu y va a dar testimonio al otro espíritu que somos hijos de Dios, y va a revelarle el ministerio que Él nos ha dado. Pero mientras tanto, seamos nada más seguidores de Cristo. Y entonces puede ser que el pueblo está como está, porque queremos subyugar a los otros, a la iglesia de Dios,
hoy viene el profeta este y lo publicionamos y esto. Y cuando estaba Margarita hace como 25 años, fui llevado por Dios Margarita a predicar la palabra, un mensaje poderoso, y prediqué con un hermano, un evangelista de Puerto Ordaz, por ahí, por esa parte. Y entonces, cuando yo me venía, el hombre que me iba a mandar el pasaje no me lo había mandado todavía. Tenía que esperar el lunes que me mandaran el pasaje. Y fui a la iglesia el domingo. Ya había terminado de predicar la campaña, había terminado, y fui a la iglesia el domingo para, bueno, a escuchar el mensaje. El pastor le conté que habló del diablo más de 70 veces. El culto era más como para el diablo que para Dios. Y entonces decía, está aquí bajo de mi pie, y todo el mundo empezaba a zapatear. Primero, el pastor publicaba que vamos esta semana a traer a un profeta, y X profeta, y el profeta venía el lunes. Y entonces me dio curiosidad de conocer a ese profeta. Y entonces me quedé y yo fui a ver al tal profeta. ¿Y sabe con qué salió el profeta? El profeta llevó su música mundana que había grabado, y con eso era que iba a colaborar a la iglesia comprándole el CD y músicas mundanas. Yo no comparto con eso, hermano. Música según cristiana, pero con las letras, según cristiana, pero de ritmo mundano, de merengue, de salsa y así. Y entonces muchos hermanos sí criticaron, muchos hermanos que estaban en el espíritu sí criticaron eso, pero otros no, otros compraron el video, compraron esto, hicieron X. No, hermano, nosotros esperemos que Dios dé testimonio de nosotros. Ese profeta le pasa eso porque él le dijo al pastor desde por acá y llamó por X parte que era profeta. Y el pastor lo invitó como profeta y se llevó, fue un estrellón. No había discernimiento de espíritu en ese pastor. No había discernimiento de espíritu en muchos hermanos que compraron el CD y dijeron que el profeta. Hay que tener discernimiento, hermano. No le digamos amén a todas las cosas. Hay que tener discernimiento para nosotros saber a quién vamos a invitar, a quién vamos a traer, a quién vamos a meter dentro de la congregación. Hay que tener discernimiento y escuchar la voz de Dios por el Espíritu, o si es por sueño o audiblemente, como Dios quiera, cuando le diga, trae a mi siervo. Así es Dios. Y hay siervos que Dios manda directamente. A mí me ha pasado que Dios me ha mandado a X parte, y la mayoría de las veces me han invitado, y la mayoría de las veces es el mismo Dios que me ha movido. Anda a tal parte y lleva esta palabra. Anda a tal parte y vas a predicar en mi palabra. Anda a tal parte y Dios me abre la puerta y hace lo demás ahí. He tenido esa experiencia. Y no es para vanagloriarme, sino es para dar un pequeño mensaje de lo que debemos hacer en Dios. A ver, tenemos que esperar en Dios, y Dios es el que va a hacer. Démosle la prioridad a Dios. No nos engrandezcamos nosotros, no. Dejemos que Dios nos engrandezca. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su hermano José Ramírez desde Venezuela, misionero, prisionero por la causa del Evangelio, prisionero de Cristo, defensor de la palabra de Dios. Dios me le bendiga.